Bienvenidos a esta nueva sesión de reflexiones en torno al arte contemporáneo en México. En esta ocasión vamos a hablar del arte de instalación, su desarrollo, sus antecedentes, su llegada a México y la manera en que los artistas lo integran a su propia producción en el país y las exposiciones que han realizado muchos de ellos a nivel internacional a partir de esta vertiente plástica. Agradezco como siempre al Instituto Veracruzano de la Cultura y al Centro Cultural Casa Principal por su apoyo en la realización de este video. Mi nombre es Graciela Patrón, soy artista visual y soy doctora en arte y cultura. Sin más, los dejo. Bienvenidos. El arte de instalación es una práctica de las artes visuales contemporáneas, pues surge en la segunda mitad del siglo XX y está asentada hoy como una de las principales vías de expresión alrededor del mundo. Consiste en la producción de obras tridimensionales conformadas por diversos elementos que en conjunto crean una atmósfera, es decir, reformulan un espacio y lo transforman en parte de la propia obra. Invitan al espectador a entrar en ellas y transitarlas en lugar de mirarlas como sucede con otras disciplinas de las artes visuales, por lo que producen también nuevas relaciones entre la obra y el público. En cuanto a las disciplinas artísticas relacionadas a lo tridimensional, aquí radica la diferencia entre la instalación, la escultura y el arte objeto, pues aun cuando las tres experimentan con el volumen, las dos primeras centran su interés en la forma del objeto, mientras la instalación en particular busca la creación de atmósferas para explorar las sensaciones que surgen de ellas. Otro de sus rasgos representativos es que a menudo el arte de instalación se concibe para mostrarse dentro de un recinto, esto es, en su mayoría, no se trata de un arte de exteriores y es generalmente diseñado para su exhibición con un sitio particular en mente, aunque no requieren de una infraestructura específica, sino que pueden adaptarse a varios espacios. Además de lo anterior, la instalación requiere de la presencia de un espectador que la transita para completar su ciclo de existencia, dado que se trata de una experiencia del espacio donde se incluyen los aspectos intelectual, es decir, de reflexión, tanto como sensorial. Como mencionamos, se trata de obras hechas para mostrarse in situ, es decir, en un lugar determinado, aunque posteriormente pueden llevarse a otros espacios. En estos casos la pieza se recrea pero no se reproduce, pues en cada ocasión sufrirá pequeñas transformaciones al adaptarse a cada recinto y por ello decimos también que tiene un matiz efímero, dado que no permanece igual. Una vez que la obra se retira, lo único que quedará será un registro de su existencia, ya sea en forma de video o a través de fotografías. Más allá de estas características, las piezas de arte e instalación prescinden de otros lineamientos, en especial cuando hablamos de los objetos que las integran. En efecto, estas obras se componen de diversos elementos que pueden ser materiales o inmateriales que su autor utiliza para exponer una idea. A su vez, dichos objetos se transforman, pues al llevarlos desde su entorno original al de la obra de arte, explorar el intercambio de información que llevan a cabo con el resto de los integrantes de la pieza y situarlos en el contexto de un espacio expositivo, emerge de ellos un nuevo sentido, un significado distinto al que poseían inicialmente. Es necesario señalar que en todos los casos de obras de arte e instalación, sus elementos responden a una intención discursiva, es decir, cumplen un propósito en la idea que da forma a la pieza y han sido pensados para detonar ciertas asociaciones y reflexiones en el público. Con ello queda claro que no son elegidos ni colocados al azar. Por esta razón, una parte del proceso de concepción del arte de instalación es el trazo de esquemas a detalle o incluso la elaboración de maquetas. Estas piezas son piezas complejas que producen entramados de relaciones, los cuales se extienden en tres direcciones. Primero, entre los propios elementos que conforman la obra. En segunda instancia, con el espacio en el que está construida la pieza. Y finalmente con el espectador que debe recorrerla para completarla. Así,
Estas obras proponen maneras distintas de entender los objetos y el espacio donde se encuentran, exploran y expanden los significados primarios que pudieran tener. Podemos decir que el arte-instalación utiliza tales objetos como el medio para producir una red de información que incluye la interrelación de sus integrantes, la relación con el espacio y el recorrido de su espectador que concreta la pieza en su trayecto. El sentido de la obra entonces emerge como resultado de la suma de estos factores, pues al realizar una serie de asociaciones a partir de los elementos de la obra, obtiene una lectura y por supuesto su sentido. El arte-instalación como vertiente artística surgió en la década de 1960, aunque sus antecedentes se remontan a las vanguardias, periodo durante el cual los artistas decidieron poner en crisis todos los aspectos que conformaban el mundo del arte, desde los cánones de la academia, los gustos de la burguesía, el sentido conservador y preciosista del arte, el uso exclusivo de ciertas técnicas y materiales, la supremacía de la técnica con respecto al discurso, el uso de metáforas repetitivas, las limitaciones en cuanto a la paleta de color, que evitaba los colores puros o muy brillantes. Para ello, comenzaron a realizar obras que retan todos los aspectos anteriores, trabajando con paletas de colores muy vivos, creando imágenes que van dejando atrás la representación realista, explorando mundos oníricos, incluyendo elementos de civilizaciones lejanas al mundo occidental, en fin, explorando el lenguaje de los materiales e incluso poniendo objetos cotidianos como parte de la obra artística. A través de tales transformaciones, las vanguardias abrieron el camino a todas las nuevas vertientes que aparecerán en la segunda mitad del siglo XX, entre las que se encuentra el arte-instalación. De entre todos estos movimientos y artistas sobresale el trabajo de Marcel Duchamp, que nace como un reto a las convenciones artísticas, realiza ejercicios de inserción de objetos ajenos al mundo del arte a los espacios expositivos, ya fuera presentados sin alteraciones o en conjunto con otros objetos que de primera impresión no estarían relacionados, pero que al colocarse juntos crean nuevos sentidos y producen experiencias de carácter estético. Debido a estos experimentos con objetos no artísticos dentro de un espacio de obras artísticas, sus trabajos se consideran antecedentes directos del arte-instalación. En la década de 1960 comienzan a aparecer las primeras piezas de arte-instalación en el trabajo de artistas y colectivos tales como Fluxus y los creadores que emergieron de este, o en el trabajo de artistas como Joseph Beuys. Inicialmente se trataba de experimentación con el espacio y con la forma de colocar objetos que en el ámbito de la obra de arte funcionaban como signos, los cuales podrían entonces generar información, es decir, participar en la formulación de discursos plásticos. A partir de este punto, los artistas experimentaron creando piezas de arte-instalación que en sus versiones más tempranas actuaron como un sistema de protesta frente al mercado del arte y en los aspectos formales giraban en torno a la idea de que el contenido de la obra debía tener más peso que la técnica o el detalle en los acabados, por lo cual la fineza en su elaboración no era parte de la búsqueda de los creadores, aunque esto fue cambiando y en la actualidad se da importancia a ambos aspectos. Así, conforme esta vertiente se inserta en el mundo del arte, se van definiendo las principales tendencias en lo concerniente a temáticas, si bien en cuanto a medios y materiales es imposible agrupar o categorizarlas, pues no hay restricciones. Durante las décadas de los 70 y 80, el arte-instalación experimentó un crecimiento y comenzó a incluir, además de los temas de reflexión en torno al mundo del arte y al propio concepto del arte, otros más relacionados a lo político y de denuncia social, inclinación que se mantiene hasta el arte de nuestros días. A México, la instalación llegó en la década de 1970,
como parte de las corrientes artísticas que ya anunciaban el fin de siglo y se adhiere al trabajo de los creadores que desarrollaban piezas de protesta a través de diversos grupos y colectivos, haciendo performance, happening e intervención en espacios públicos. Todos estos grupos estaban circundados por los movimientos políticos y estudiantiles que culminaron con la matanza de Tlatelolco en 1968 y cuyo trabajo tenía un sentido crítico, una fuerte intención de denuncia y el reto a lo establecido tanto en el mundo del arte como en los ámbitos social y político del país, además de un marcado sentido experimental. Si bien el arte instalación abrió el camino a los creadores mexicanos para experimentar con medios y procesos distintos a los del arte tradicional, al principio fue difícil que estas piezas se insertaran en los espacios de exposición y hallaran modos de ingresar al mercado, aunque sí encontraron apertura en bienales, exposiciones y concursos en el extranjero. Sin embargo, esta falta de aceptación en los mecanismos que regían al arte mexicano les permitió conservar su carácter disidente en lugar de transformarse inmediatamente en objetos de consumo, y así continuaron con la creación de obras de crítica social como sucedió con el trabajo del grupo Proceso Pentágono o el grupo Suma, que abordaban la situación de violencia y la represión por parte del gobierno, y quienes presentaron su trabajo a nivel nacional e internacional. Durante los años 80 y 90 surgieron cada vez más creadores interesados en incursionar en el arte instalación, que ofrecía maneras frescas de abordar la elaboración del arte tridimensional, llevando a otros territorios la escultura y el entonces joven arte objeto en México. Otro de los factores que aumentaron el impacto de esta vertiente artística en el país fue la respuesta al movimiento pictórico del neomexicanismo, que retomaba la pintura figurativa, utilizaba motivos del folclore y del arte popular y contenía matices de una estética del kitsch, desde los cuales los nuevos artistas querían desprenderse. De este modo, a través del creciente número de creadores y de los avances en su producción, las piezas se fueron refinando en cuanto al aspecto material, lo cual se traduce hoy en la síntesis de la forma, la reducción drástica de los colores y el uso de las luces en los espacios expositivos como parte de la atmósfera que se crea. Así, hacia finales del siglo XX, el arte instalación ya se perfilaba como una práctica difundida y naturalizada dentro de las artes visuales en México y comenzó a presentarse en exposiciones a nivel nacional gracias a la apertura de nuevos espacios o de los recintos de exhibición ya establecidos. Este ritmo en la producción y la posibilidad de mostrar tales piezas cada vez más y en otros espacios se mantiene hasta hoy, a lo que se suma su inclusión en bienales y concursos en sus modalidades de arte tridimensional, la mayoría de las veces como una opción a la escultura. Finalmente, la instalación también se insertó en el mercado del arte, pues aun cuando en sus inicios se trataba de una vertiente fuera de lo que normalmente interesaba tanto a las instituciones como a los coleccionistas particulares, la maquinaria capitalista siempre encuentra la manera de engullir y comerciar con los que tratan de escapar de ella. Hoy día, a través del arte instalación se presentan obras de múltiples artistas en importantes recintos tanto en el país como fuera de este. Tal es el caso del trabajo de artistas de la talla de Carlos A. Morales, Teresa Margoles o Tania Candiani, que han mostrado su trabajo en México y han representado también al país en distintas ediciones de la reconocida Bienal de Venecia. Desafortunadamente, en lo concerniente al público mexicano existe un grave problema, pues al grueso de los espectadores y asistentes a este tipo de exposiciones les resulta difícil entablar diálogos con las obras. Esto se debe a una serie de factores que incluyen la falta de educación en las escuelas en torno al arte y en particular al arte contemporáneo,
la necesidad de adquirir herramientas conceptuales que permitan llevar a cabo un intercambio de información con tales obras y la postura, en muchos casos retrógrada, de varios sectores de la crítica atados todavía a los convencionalismos del arte moderno, quienes insisten en desacreditar las vertientes del arte actual basados en la importancia del dominio de la técnica sobre todas aquellas manifestaciones que salen de las disciplinas tradicionales. Pero para entender las piezas de arte e instalación, también los espectadores debemos contribuir, realizando un ejercicio de reflexión a partir de los elementos que conforman cada obra y también con el espacio, es decir, mirar a sus integrantes y descubrir la interrelación que van creando, como si se tratara de la lectura de un texto en el que cada objeto funciona a manera de un signo o letra, de modo que al colocarse en un cierto orden junto a otros signos, van construyendo un sentido que es el discurso de la obra. Bueno, esto fue todo por esta sesión. Espero que la hayan encontrado interesante. El arte de instalación es una vertiente del arte contemporáneo que se produce activamente en el país y cuyos artistas la trabajan y exponen sus piezas no solamente a nivel nacional, sino también en el extranjero. El arte de instalación intenta llevar a nuevos territorios el arte tridimensional, porque no solamente utiliza el propio objeto, sino también el espacio que rodea la obra y también toma en cuenta el recorrido que va a realizar el espectador. Estos tres aspectos son los que conforman la propia pieza. Para que nosotros los espectadores podamos dialogar con esta pieza, necesitamos mirar detenidamente y comprender los objetos que la componen y las relaciones que surgen entre ellos, de manera que es como si estuviéramos leyendo un texto. Cada elemento funcionaría como un signo, una letra o una palabra, y a partir de su conjunto y de la manera en que están acomodados es como emerge el sentido de un texto y en este caso de la obra. Espero que les haya servido, les agradezco mucho su atención.